A continuación voy a hablar sobre el decreto 1075 del 2015 por medio del cual se expide el decreto reglamentario del sector de educación en Colombia. Soy estudiante de la maestría en educación. Dentro de la materia pedagogía y currículo nos propone la actividad número 3, el cual nos hace énfasis sobre el marco normativo del diseño curricular. 1075 del 2015 porque es la carta de navegación del sector de la educación en el país de Colombia, en nuestro país. Por ello, el decreto se enmarca en un objetivo del cual es el compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector de la educación y contar con un instrumento jurídico único para el sector de la educación en el país. Por ello, se hace la necesidad de expedir el decreto único reglamentario del sector de la educación en Colombia. Este decreto reglamentario es pedido por el Gobierno Nacional, enmarcado en el Ministerio de Educación, el cual en la actualidad lo lidera esta cartera la doctora María Victoria Angulo. Habla de 3 grandes libros en los que se encuentra dividido este decreto. El primer libro habla sobre la estructura del sector educativo, que en resumidas cuentas es cómo está clasificado el sector educativo en Colombia. Primero podemos decir que está clasificado por una educación formal, en el cual encontramos la educación superior, la media y la básica. Por segundo, encontramos la educación para el trabajo y el desarrollo humano, en el cual encontramos la formación laboral y ocupacional. Y por último, la educación informal. En esta encontramos la educación continua. El segundo libro habla sobre el régimen reglamentario del sector educativo, en el cual hay unas disposiciones generales, hay una reglamentación general y de igual manera hay una reglamentación para cada uno de los niveles educativos en que se clasifica la educación en Colombia. Entre ellos encontramos la reglamentación de educación preescolar, básica y media, la reglamentación de la actividad del docente en el sector educativo, la reglamentación de la educación superior desde cada una de las divisiones y la reglamentación de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Dentro de este segundo libro voy a basar un poquito más sobre el tema de la educación superior, en vista de que yo hago parte del sistema educativo de educación superior en Colombia. Me hago partícipe por medio de una entidad de carácter privado en el cual estoy brindando mis servicios como docente. En cuanto a la reglamentación del sector de la educación superior, podemos decir que en Colombia hay 5 grandes grupos en los cuales se puede dividir la educación superior, en el cual encontramos las universidades, encontramos las instituciones universitarias, encontramos las escuelas tecnológicas, encontramos las instituciones tecnológicas y por último encontramos las instituciones técnicas profesionales. Cabe resaltar que cada institución de esta puede ser tanto pública como privada. Como podemos ver en el recuadro, hay un resumen de las principales universidades del país y de la región llanera en el cual yo me hago parte. Este sistema educativo en Colombia de la educación superior, valga la redundancia, habla sobre, este decreto nos habla de la excelencia educativa, la excelencia en el sistema de la educación superior, habla también sobre la regionalización de la educación superior, donde vamos a llegar a todas partes, donde el gobierno nacional pide llegar a todas partes con educación superior, donde haya acceso a la educación superior, una sostenibilidad financiera en el sistema educativo, donde se le da la oportunidad a las universidades para que ellos administren los recursos relacionados con el funcionamiento y sean sostenibles. De la misma manera, una estructura del sistema de educación superior y por último, una eficiencia en el sistema del aseguramiento de la calidad. Lograr que los estudiantes permanezcan en la educación superior y que continúen hasta terminar los estudios en cada uno de los niveles. Vale decir que hay niveles especialista, pregrado, posgrado, especialista, magíster, doctorado. El sistema educativo de educación superior se basa en 3 grandes pilares, que es la información, la evaluación y el fomento. Es de resaltar que la evaluación aquí en la reglamentación de la educación superior en Colombia, pues antes se hacía por las pruebas ECAES, hoy con las pruebas ProSaber, evalúan cada una de las características o cada una de las universidades que prestan, tanto públicas o privadas, que prestan el servicio educativo en Colombia. Por último, cabe destacar que el Ministerio de Educación Nacional hizo muy bien en adecuar una norma reglamentaria única para el sector de la educación, en el cual resumen cada una de las resoluciones, decretos y normatividad antigua que había y que la resume en este decreto que enmarca una sola normatividad para todo el sector educativo en Colombia. Por ello la importancia de este decreto, de que lo conozcamos nosotros desde cada una de las ópticas, es de resaltar que para mí es una novedad leer este documento y que me ha servido de mucho para poder continuar con mis estudios en la maestría de educación con la Corporación Universitaria Minuto y Dos. Muchísimas gracias.